¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Créannos que no muchas veces una entrevista es tan oportuna. Hay cuestiones que son hasta un poco vinculadas al azar y que uno no maneja y que terminan por darse y llegan en el momento indicado. Obviamente estaba previsto que el tratamiento de la rendición de cuentas ya estuviera terminado para esta hora. Sin dudas ayer fue una jornada, entre otras cosas, interrumpida por los cortes de luz y eso demoró la sesión a nivel de la Cámara de Diputados. Y en este momento se está por votar el artículo 185, el artículo que ha generado mucha polémica porque, como le repasábamos, quita las exoneraciones, los incentivos a las donaciones a las universidades privadas. Y estaba previsto que hoy recibiéramos a Jorge Brumberg, rector de la Universidad ORT. Pensábamos tener el panorama ya más claro, pero lo cierto es que vamos a incluso interrumpir la entrevista para ver el momento de la votación y que usted pueda ver ese instante. Vamos a hacer una previa de algunos minutos. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, a ver, la decisión la veremos en minutos nada más, pero ¿les cambió a ustedes el panorama, por ejemplo, haberse entrevistado con las autoridades del Ministerio de Economía, lo que dijo públicamente el ministro de Economía, Danilo Astori, entre lo que sucedió el sábado, el ingreso del proyecto de la comisión y lo que va a pasar en minutos nada más? ¿Les cambió un poco el panorama? Bueno, por supuesto, recibir el respaldo del Ministerio de Economía no es un respaldo a las universidades privadas. Lo que hizo el Ministerio de Economía fue un respaldo a lo que el propio Ministerio de Economía estableció en 2007, porque este régimen de exoneraciones a las donaciones fue instituido no para las universidades privadas, sino para una lista de 50 instituciones en 2007 por este mismo ministerio y este mismo ministro. Entonces, lógicamente, el ministerio está respaldando su propio mecanismo. Fue este mismo partido, este mismo ministro, este mismo ministerio. Están respaldando su propia decisión, su propio mecanismo, porque además lo evalúan positivamente como lo evalúa positivamente prácticamente todo el mundo. A mí, en realidad, haber ido a ver al ministro, yo lo agradezco mucho y todos los rectores lo agradecemos, pero en realidad lo que debería haber ocurrido en un trámite parlamentario democrático como el que tenemos es haber sido recibidos previamente por la Comisión de Hacienda. Los señores que están hoy, parlamentarios que están hoy votando, en este mismo momento que estamos nosotros acá hablando, lamentablemente yo no estoy escuchando lo que ellos están votando y ellos no me están escuchando a mí. Lo lógico hubiera sido que cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tomó esta decisión sumamente importante, hubiera convocado, como hacen siempre, a las instituciones involucradas, en este caso a las 5 universidades que están afectadas, y hubiéramos podido ir y haber sido escuchados. De aquí parte el problema. Claro. Esta es una decisión unilateral, inconsulta, donde no fuimos convocados. Hay una tradición parlamentaria en el Uruguay muy larga de que las instituciones que están involucradas en una decisión importante como esta sean escuchadas. Más allá del fondo de la cuestión, ustedes plantean reparos para con la forma. Esto de que se introduzca a las 3 de la mañana un último artículo en comisión, casi de manera inconsulta, hasta con la propia bancada del Frente Amplio. Hay como un trasfondo que hacen que el tratamiento de este proyecto no sea cuanto menos por los carriles normales. No es solamente una cuestión de forma. Creo que los parlamentarios en su gran mayoría tienen un espíritu de bien público, la gran mayoría, cada uno con visiones diferentes, según el partido, la generación y demás. Entonces yo creo que ellos hubieran la decisión hubiera sido mejor si se nos hubiera escuchado. Eso es la democracia, es escuchar a las partes. Entonces cuando se toma esta decisión en forma, no importa si fue a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde, fue tomada sin escuchar a las partes, sin informar y además sin fundamentar. Si yo leí el acta parlamentaria, más allá de que fue a las 3 de la mañana, yo leí el acta parlamentaria. El acta parlamentaria tiene 2 párrafos, o sea, no tiene fundamentación ninguna. Esta es una decisión que es tomada en forma extemporánea, inconsulta y no fundamentada. Por eso no es una decisión que forme parte, el proceso de esta decisión, no forma parte de las tradiciones democráticas. Usted hizo una columna el pasado domingo en el diario El País y allí tiene algunos conceptos bien interesantes. Hay uno en el que me interesa profundizar. ¿De verdad piensa que es una medida más al estilo Donald Trump que característica de la democracia uruguaya? Sí, me pareció un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Donald Trump es una persona que uno puede identificar con el rótulo, por ejemplo, populista. Bueno, Donald Trump yo no soy un especialista en la política norteamericana, pero la imagen que uno tiene de Donald Trump a través de sus declaraciones es de el mundo blanco y negro.
Entonces, los mexicanos son malos, los americanos son buenos, hay que hacer un muro entre México y Estados Unidos, esa clase de cosas. Yo no soy especialista ni conozco a Donald Trump, pero esta es la imagen que uno se hace públicamente. Y esta decisión o estas declaraciones incluso que han hecho las personas que han promovido esta decisión reflejan ese mundo blanco y negro. Lo privado es malo, lo público es bueno, lo privado hay que cancelarlo, lo público hay que, de alguna manera, volcarle todos los recursos. Ese mundo blanco y negro en el cual la educación no es la educación uruguaya. La educación se divide en blanco y negro, en la educación privada, en la pública. Los alumnos se dividen en blanco y negro, los alumnos privados y los alumnos públicos. Es en ese sentido, esa visión maniquea de la sociedad en la cual pienso que acá hubo un espíritu mucho más de un personaje como Donald Trump que un espíritu tradicional parlamentario uruguayo. Hagamos de cuenta, yo creo, más allá de lo que vaya a pasar en un ratito nada más, en minutos, estoy convencido que alguna instancia de diálogo con la bancada oficialista y también con la oposición, a nivel del Parlamento va a haber una convocatoria de las universidades privadas. Me parece que eso está en el espíritu de muchos de los legisladores del oficialismo. Lo conversé con algunos en particular, algunos que incluso probablemente en minutos levantan la mano. No estaban de acuerdo. Y ayer Darío Pérez lo decía públicamente. Yo quiero hablar con las universidades privadas porque quiero saber qué impacto va a tener esta medida. Pero hagamos de cuenta que los convocan. ¿Qué es lo primero que ustedes le van a decir? No, bueno, a nivel de la Cámara de Diputados ya nadie nos va a convocar porque se está votando mientras estamos nosotros hablando acá. Ahora viene un trámite parlamentario en la Cámara de Senadores. Y bueno, nosotros creo que es importante difundir que este es primero que nada hay una cuestión de forma, este es un acto discriminatorio. Hay una lista de... Espérame, Jorge, vamos a repasar el momento. Está votando en este momento el artículo 185 al que estamos haciendo referencia. Nacho, te damos paso, está José Ignacio Romero allí en el Parlamento. Gracias, Nico. 50 en 83. Acaba de votarse el artículo 185 de la rendición de cuentas, que es el último. Seguramente hubo algún conteo defectuoso, porque aparentemente están todos los legisladores del Frente Amplio. Y además lo votó también la Unidad Popular. En definitiva, terminando las alocuciones con los argumentos justamente de la carga ideológica que tiene este artículo, se ha pasado a la votación y se ha aprobado en definitiva el 185 con también el argumento de la posible pérdida de becas como uno de los principales. Y en este momento lo que estamos viendo es cómo se levanta la sesión en la cual la Cámara de Diputados ha analizado la rendición de cuentas, cuando están pidiendo, si no me equivoco, que se rectifique la votación. Se va a rectificar. Se levanta en definitiva la sesión, así termina entonces la discusión de la rendición de cuentas con la aprobación del artículo 185 con 50 votos. Nico. Nacho, muchas gracias. Allí teníamos el momento. Bueno, ahora sí, ya es un hecho. El plenario de la Cámara de Diputados lo aprobó y a partir de ahora, ¿qué se viene? Seguramente lo que decíamos, una instancia de diálogo con el Senado, o por lo menos promover. Nosotros, según se nos ha explicado, ahora viene una etapa de trámite en la Cámara de Senadores, en la cual nosotros tenemos la expectativa de ser recibidos por la comisión correspondiente. Lamentablemente no fuimos recibidos en la Cámara de Diputados, vamos a intentar ser recibidos en la Cámara de Senadores, se nos ha dicho que muy probablemente sea así, y ahí expondremos lo que entendemos son los beneficios de este régimen en general y los beneficios que la sociedad tiene de estos fondos. Ya vamos a estar hablando sobre eso porque me interesa en particular ver la votación, ver el momento en el que levantaba la mano. ¿Le produjo algo? ¿O ya era por ser esperado? Porque digo que uno siempre se imagina las cosas, pero hasta el momento que sucede, después cuando lo ve, sobre todo en vivo y en directo. Yo tuve estos días unas cuantas conversaciones y personas a las cuales respeto mucho de todos los partidos, incluyendo del partido de gobierno, me dijeron que estaban en contra del espíritu y de la forma y que lo iban a votar por disciplina partidaria. A mí no me gusta el término de la disciplina partidaria, me recuerda a la obediencia debida, no me parece bien que en todos los partidos hay extremistas. Esta medida es una medida tomada por extremistas de una forma extrema, pero en todos los partidos y en todos los países hay extremistas. El problema no es que existan extremistas, el problema es cuando la mayoría lo sigue. Ese es el problema, cuando la indiferencia de la mayoría permite que se produzca algo como esto, una medida extrema como esta. Hablando de los números,
una de las cuestiones que se dice por parte de quienes impulsan esta determinación es que se hace para favorecer o proteger a la universidad pública. ¿Esto es así? ¿Tiene algún asidero en la realidad? ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? Esto no beneficia, esta medida no tiene beneficio ninguno para las finanzas del Uruguay, porque el dinero total que se va a gastar va a ser el mismo. Lo único que se hizo fue tomar, si me permitís, puedo consultar un documento, acá voy a agarrar, acá tengo la lista de instituciones que están autorizadas a recibir donaciones fiscales. Es una lista que tiene, es la lista oficial que está en la ley, tiene más de 50 instituciones, y entonces de estas 50 instituciones, solamente, sin fundamentación, se extrajo 5, que son las 5 universidades privadas. Es como que hubiera un cine con 100 personas allí y entrara la policía y se llevara a 5, y que justo los 5 pertenecen a alguna minoría. Acá solo se sacó a las 5 universidades privadas. No se sacó a todas las instituciones privadas, solo a las 5 universidades privadas. No se sacó a todas las universidades, porque quedan universidades que son las públicas. Lo que se hizo fue sacar 5 instituciones en una lista que tiene más de 50, donde está el Instituto Antártico Uruguayo, donde está el Plan Juntos, por ejemplo. Todas estas instituciones, que son más de 50, siguen recibiendo. O sea, aquí no hay ahorro fiscal para nadie. El Estado no se beneficia. Por eso ustedes dicen que es una medida discriminatoria. Absolutamente, es una medida absolutamente discriminatoria. Por eso no está fundamentada, porque la discriminación, como bien lo sabe la historia de la humanidad, en la discriminación no hay fundamentación posible. La discriminación siempre viene a partir de los prejuicios. Y cuando uno escucha a las dos o tres personas nada más que promovieron esto, solamente escucha prejuicios, nada más, se escuchan prejuicios. La discriminación, la historia de la humanidad lo ha mostrado, se basa en prejuicios, nada más. No existe fundamentación racional para un acto discriminatorio. Yo por lo que he escuchado y por lo que me imagino, estas personas que promueven esta medida, lo que imaginan es, bueno, si retiramos a las universidades privadas, seguramente alguno de los fondos, por lo menos alguno de los fondos que iban destinados a donaciones para las universidades privadas, pueden ser redireccionados y eventualmente ir a la Universidad de la República. Y que por eso se dice en el espíritu de la ley, bueno, intentamos privilegiar a las universidades públicas. El total de las universidades privadas, las 5 juntas, las 4 más el CLAE, las 5 instituciones privadas juntas que están en esta ley, tuvieron una renuncia fiscal en total de $1 millón entre las 5. La Universidad de la República recibe $400 millones por año. Entonces, eso no creo que le afecte absolutamente para nada. Este mecanismo, si hay datos que yo incluso te traje aquí, que muestran que la institución que más se beneficia universitaria en este mecanismo es la Universidad de la República por lejos. Entonces, esto no cambia absolutamente nada. Allí estamos viendo, por ejemplo, parte de... Sí, quizás la gráfica sea más clara ahí está. La barra de la izquierda, la más alta, es la Universidad de la República. Es la institución que por lejos, entre las universidades, es la que recibe más fondos. Yo creo que al deslegitimizar este mecanismo no se va a beneficiar a ninguna institución, ni siquiera a la Universidad de la República. A la larga se va a perjudicar a la Universidad de la República porque todo el mecanismo va a entrar en tela de juicio, ¿verdad? Claro. Y de lo que más le interesa a la gente, e incluso me consta, lo dijo Darío Pérez ayer aquí, y también lo conversé con otros legisladores, el tema de las becas universitarias. ¿Por qué se dice que este $1 millón entre las 5 universidades afecta directamente a las becas que se otorgan en las universidades privadas? Porque el Ministerio de Economía tiene que autorizar todas las donaciones previamente. Uno tiene que ir, las universidades tienen que presentar proyectos. Y el Ministerio de Economía, en este mecanismo, ha dicho, nosotros queremos, con estos fondos, fomentar objetivos de bien público. ¿Cuáles son los objetivos de bien público? Becas para estudiantes de escasos recursos, que son las mismas becas que da la Universidad. También la Universidad de la República da becas a través de bienestar estudiantil, por ejemplo. El mecanismo de las becas no es propio de las universidades privadas. No, claro. Muchísimos estudiantes. No, pero lo que usted está planteando es algo muy interesante, es decir, para que quienes no conocen demasiado el mecanismo se puedan informar, no es que ustedes reciben la donación y hacen con la donación lo que quieran. Nosotros tenemos que previamente explicar al Ministerio de Economía qué queremos hacer con una donación. Y la RT, por ejemplo, dice, yo estoy recibiendo $100.000, esos $100.000, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a aplicar para que 10 alumnos
puedan estar becados en mi institución. Exactamente, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, se llama Camino TIC, que está orientado directamente a poblaciones de muy escasos recursos que se forman especialmente para la industria tecnológica. Y entonces tenemos continuamente, en un plazo de 3 o 4 años, muchachos que trabajaban como delivery en una pizzería, ahora trabajan en IBM. Entonces, ¿qué prefiere? ¿No tienen valor social esas becas? Hay decenas y decenas de esos casos. La industria tecnológica no tiene suficiente capacidad, necesita personas continuamente y nosotros estamos dando oportunidad a que la gente se forme. No son solo becas, también se financian proyectos de investigación. Proyectos que no se harían en caso que no existiera este tipo de fondos. ¿Y por qué no se harían? Bueno, este es un concepto importante a esclarecer, que nos hubiera gustado explicarlo en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados. Existe lo que se llama el bien público, que no hay que confundir con el bien estatal. Algunos de los promotores de esta medida, en este mundo blanco y negro, confunden el bien público con el bien estatal. ¿Qué es el bien público? Es aquello que tiene que ser pagado por la sociedad porque ningún individuo o privado en particular lo puede. ¿Qué es el bien público? El aire limpio es el bien público, el agua potable o, por ejemplo, la investigación, el conocimiento que se genera. Nadie paga por hacer investigación, que es algo que va a beneficiar a todos y en el largo plazo. Por eso, en el mundo entero, la investigación se hace a través de fondos públicos. La Universidad de la República hace investigación porque el Estado le da dinero a través de fondos públicos. Las universidades privadas podemos hacer investigación a través de pequeños mecanismos como este. Porque ninguna empresa va a pagar investigación para que se beneficie la competencia. Porque la investigación se publica en artículos, en revistas, la tiene que leer todo el mundo. Nosotros estamos trabajando ahora en una investigación sobre vacunas biotecnológicas para caballos, por ejemplo. Cuando uno termina, eso no va para una empresa, eso se publica en revistas, está disponible para el mundo entero enseguida. Entonces, ¿quién lo va a financiar? Se financia a través de fondos públicos. Ese es el concepto de bien público. Y le voy a hacer una pregunta, quizás un poco en abogado del diablo. ¿No tienen las universidades privadas que cobran cuotas que para el común de la sociedad son elevadas, que incluso en algunos casos cobran matrículas elevadas, no tienen un resto económico para suplantar estas donaciones? Es decir, ¿sería un golpe fuerte para las universidades privadas dejar de recibir este dinero? Las becas a estudiantes en las universidades privadas, en particular en la OR, que es la que más conozco, existen desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. No comenzaron con este mecanismo. Hay muchas becas que son financiadas a través de la propia universidad, por supuesto. Estos son unas pocas becas que se agregan. Lo que no tiene justificación es quitarlas. Estos son algunas becas. Nadie va a quedar sin estudiar. O sea, ¿se van a mantener las becas más allá de...? Las becas de los que están estudiando ahora sí. El problema son las nuevas generaciones. Esto le va a cerrar la puerta de entrada a personas de las próximas generaciones que vengan. Ahora tenemos los jóvenes que están en el plan Ceibal. Cuando vayan terminando la secundaria, que falta poco, para que las primeras generaciones del plan Ceibal terminen la secundaria e ingresen en las universidades. Estas personas están buscando hacer carreras dinámicas, modernas, quieren tener un futuro mejor. Y bueno, hay que ofrecerles oportunidades, no todos pueden pagar. Y estas becas lo que vienen es a ayudar en ese sentido. Bien, ya sobre el final, me quedan 3 minutos y le voy a plantear públicamente ya la instancia de una nueva charla, ya no para hablar sobre esto, sino para hablar sobre la educación del Uruguay en su conjunto. Me parece que es algo que es bueno siempre profundizar y darnos esa instancia de diálogo. Leí alguna entrevista también que usted realizaba donde decía que el gran problema hoy por hoy en Uruguay no solamente era la cantidad, es decir, el poco universo de jóvenes que egresan de la educación secundaria, sino la calidad, que salen con poco conocimiento. Mucho se habla, incluso en esta discusión presupuestal se ha hablado sobre la inversión en educación y eso cómo viene atado a resultados. ¿Se pueden obtener mejores resultados? ¿O qué tan emparentado está la inversión educativa en los resultados educativos? La inversión en educación es una condición necesaria, pero no suficiente. Uno puede gastar mucho y obtener pobres resultados. Y uno puede gastar, pero si uno no gasta lo suficiente, es muy difícil alcanzar resultados. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero también lo que hay que tomar en cuenta es que la educación es un sistema. El Uruguay es un país muy chico que necesita que todos los recursos de la sociedad trabajen al unísono. Por eso Uruguay 2016, donde hay 6 universidades,
4 privadas y 2 públicas. Es un Uruguay más rico y con más chance de futuro que el Uruguay de hace 20 años, donde había una sola universidad. Este es como decía Carlos Vaz Ferreira, lo que está ocurriendo, lo que se acaba de votar en el Parlamento, es un paralogismo de falsa oposición. Es pensar que todo lo que va para lo público deja de ir para lo privado o que todo lo que va para lo privado deja de ir para lo público. Esto es lo que decía Vaz Ferreira, es una falsa oposición. El Uruguay se beneficia si existe un sistema de educación pública moderno y dinámico, que yo lo apoyo plenamente, y si al mismo tiempo existe un sistema de educación privada moderno y dinámico que también apoyo plenamente. Los dos trabajando juntos, con estudiantes que pasan de una institución a la otra, con investigadores que colaboren como ya están haciendo en este momento, con laboratorios que puedan ser compartidos, con personas de una universidad que hacen posgrado en la otra. Eso es un sistema universitario, eso es lo que le sirve al país y es contra eso que atenta esta norma que se acaba de aprobar. Jorge Grunberg, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día y la invitación queda hecha. Gracias a ti por la invitación. La pausa y seguimos con mucha más información.